Si ya tienen sus Biblias a la mano, váyanlas abriendo. Me pasan mi Biblia. Gracias. Seguimos entrenándonos y cada vez que medito y en mi mente oro al Señor y le pido: Señor, danos dirección. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos desarrollar como iglesia? El Señor siempre me pone prédicas donde sé que el primero en ser retado soy yo mismo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi matrimonio, el trabajo que hacemos en la iglesia, en la escuela, el lugar donde vivimos. Pero número dos, apunta siempre también a la necesidad que se está viviendo en la iglesia. Y cuando buscamos esa dirección, pedirle al Señor que Él hable lo que la iglesia necesita, ¿cuántos pueden estar de acuerdo conmigo que creo que en su mayoría cada cosa que se ha predicado aquí tiene que ver con un reto personal y un reto fuerte, un reto de ponerlo en práctica inmediatamente porque es necesario? Y tal vez porque son situaciones que se está viviendo. Alguna vez yo lo decía, ¿se acuerdan? Parece que cuando vamos a la iglesia y nos predica el pastor, parece ser que nos estuvo espiando. ¿Ah? Y llegamos a la iglesia y sentimos los rocazos, las pedradas. Pero créanme que cuando yo empiezo a preparar esto, pienso igual: Señor, ¿me estás espiando o qué? ¿Ah? Obviamente no nos espía, nos ve todo el tiempo. Por eso es que la palabra de Dios es tan impactante. Dice la palabra que, la misma palabra dice que no regresa vacía, que va y cumple el propósito por el cual fue enviada. Incluso otro versículo es como una espada de dos filos, ¿verdad? Más cortante que una espada de dos filos. ¿Y cuál es su labor? Entrar y penetrar a nuestro corazón, partir todo aquello que debe ser partido, renovar, limpiar. Y sé que el día de hoy esto te va a retar también, porque hoy vamos a hablar acerca de la generosidad. Hoy titulé esta prédica: un corazón generoso. Y algo en lo que como iglesia nos tenemos que empezar a entrenar mucho más es en la generosidad. Así es de que vamos a orar primero, y ahí con tus ojos cerrados dile al Señor: Padre, háblame. Padre, confróntame. Padre, transfórmame con tu palabra. Renueva mi entendimiento, que yo pueda comprender, Señor, qué es la generosidad, que yo pueda comprender esta cualidad de carácter, que yo pueda comprender, Señor, esto que a ti te caracteriza, porque eres un Dios generoso, eres un Dios bondadoso, dadivoso, que se da, Señor, y que da en sobremanera, sobreabundantemente. Señor, que podamos reproducir tu naturaleza, que podamos ser como tú, Señor, que podamos tener un corazón gentil, bondadoso y dadivoso, generoso como el tuyo, Señor. Es mi oración esta mañana. Padre, cualquier argumento, cualquier idea equivocada, Señor, todo orgullo, quebrántalo en nuestra vida. Desde este momento te pedimos: quebrántalo. Danos humildad para escuchar, atender tu voz, obedecerte y ponerlo en práctica y experimentar, Señor, la riqueza que hay en obedecerte, en ser generoso con otros. Te lo pedimos esta mañana y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, hablando de generosidad, cuando hablamos de esta palabra, siempre pensamos en inmediatamente dar. Y cuando lo buscas como definición, te vas a encontrar múltiples definiciones, apuntan a una misma cosa. Se dice que la generosidad es una acción voluntaria, no es una acción obligada. Di conmigo: voluntaria, no obligada. No es a fuerzas, hermanos. La generosidad no es algo que se impone. La generosidad no es algo que se obliga a hacer. Debe ser una acción voluntaria,
en donde se da o se ofrece algo al prójimo. En la generosidad siempre está involucrado alguien más, porque tú no puedes ser generoso contigo mismo. Eso se llama egoísmo. Ser generoso contigo mismo es ser egoísta, pero ser generoso con alguien más, quien sea, eso es generosidad. Entonces, cuando buscas alguna definición, generalmente te vas a encontrar esto: dar u ofrecer algo al prójimo, y está íntimamente relacionado con la bondad. Quiere decir que hay bondad en el corazón. Das porque eres bueno y porque te gusta dar. Además, porque quien ejerce la generosidad, sabes, esto es lo que me encantó encontrarlo aún en una definición secular, o sea, del mundo. Dice que es una cualidad que se encuentra en las personas y que quien la ejerce no espera recibir nada a cambio. La generosidad no exige: yo te di, ahora entonces tú me das. Eso no es generosidad. El que da con un corazón generoso es porque no espera ser retribuido, no espera recibir nada a cambio. Así es de que una persona generosa es aquella que entrega sin esperar recibir a cambio, da ayuda a los demás, y da una ayuda no solo económica, sino también moral, ayuda espiritual. Y ojo con esto: da ayuda de experiencia y de conocimientos. Justo ahora en el viaje estábamos en una de las filas de un parque y estaba yo platicando con mi amigo Gabo. Él es súper fan de los deportes, en especial es súper fan de los Lakers, del básquetbol. Y él me estaba contando una anécdota donde dice que su jugador favorito, que falleció ya, Kobe Bryant, dice que este fue un joven que lo catalogaron como el Michael Jordan II de su época. Michael Jordan pues sigue vivo, pero ya es grande, ya creo que anciano. ¿Cuántos años tendrá? 60 fácil, por ahí, ¿no? Pues ya puede ir por su tarjeta del INAPAM, ¿verdad? Ya pasa gratis en el metro el Jordan. Entonces, dicen por ahí, él me estaba contando que Kobe Bryant en su juventud todavía le tocó jugar con Michael Jordan y era su ídolo, y se acercó con Michael Jordan y él lo empezó como a buscar, Kobe Bryant, a este jugador, a Michael Jordan. ¿Cuántos conocen de Michael Jordan? ¿Sí? Creo que la mayoría, ¿va? Entonces resulta que Kobe Bryant pues tal vez no lo hostigaba, pero era muy insistente y pues buscaba, ¿no?, estar con él, hablar con él, pedirle tips, pedirle críticas, sugerencias, consejos de cómo ser mejor. Y algo que me impactó es que Gabo decía que Michael Jordan lo cobijó, no lo rechazó, sino que lo cobijó al parecer. Y imagínate que a ti, como el mejor jugador del mundo, te catalogan y alguien te está llamando, un chavito te está llame y llame diciéndote: oye, ¿cómo le haces para hacer así? ¿Y cómo le haces así? ¿Y cómo? O sea, te quieres sacar la receta secreta, por así decirlo, ¿verdad? Es como que tú te quieres hacer una empresa de refrescos y vas con el dueño de Coca-Cola y le quieres preguntar cómo hace su refresco y le quieres sacar la receta. ¿Qué te va a decir? Pues gracias por participar, no te voy a decir nada. Pues resulta que con Michael Jordan no fue así, sino que Michael Jordan vio en este joven una pasión y un amor por el deporte tal grado que dijo: pues lo voy a ayudar, y le empezó a dar tips, le empezó a dar cobijo, y eso le ayudó y lo motivó al otro jugador pues a poder llegar a los niveles que jugaba. Hablo de esto porque Michael Jordan pudo haber sido tajante. Él pudo haber dicho: yo ni más pobre ni más rico, no gano ni pierdo nada en darle tips o no. Yo podría haber rechazado a este joven. Sin embargo, el haber hablado con él, haberle transmitido experiencia, haberle transmitido conocimiento, podemos decir que él mostró generosidad. ¿Me explico? En este asunto de experiencia y conocimientos es tan importante, porque cuando tú estás en el mundo, y los que
están en un mundo laboral, tal vez me vas a dar la razón. No es bien visto que vayas con un compañero y que le digas, oye, ¿me das un tip? Porque yo veo como que haces bien tu trabajo. ¿Cómo le haces? Aconséjame. No se da, al revés. ¿Cómo es el mexicano? ¿Cómo es? Envidioso. ¿Va? Si vamos, tal vez, pienso en muchos de ustedes que tal vez tengan empresas o negocios o que están queriendo emprender. Si vas con alguien que ya lleva años de experiencia, te va a batear, porque esa persona te va a contestar y te va a decir, a mí me costó mi trabajo, que a ti te cueste, ¿verdad? Porque esa es la mentalidad. Ahora, no quiere decir que el ser generoso vas a hacer que el otro se vuelva flojo, son cosas diferentes. Pero el compartir este asunto de experiencia y conocimientos, ahí también, no solo en lo económico, ahí podemos darnos cuenta también si hay personas que son o no son generosas. Ahora, para ya empezar en el tema y empezar a lanzar los retos, yo te preguntaría, ¿qué nos obstaculiza para ser generosos? ¿Qué cosas son las que están impidiendo que tú y yo desarrollemos la generosidad? Algunas ideas. Egoísmo, ¿qué más? Envidia, orgullo, soberbia, ¿qué más? Confianza en sí mismo, indiferencia. En sí, la palabra opuesta es avaricia o codicia, alguna de esas dos. Obviamente todo lo que ustedes dijeron es correcto porque está involucrado también. Porque hay envidia, porque hay celos, porque hay egoísmo. Incluso la competencia, pero la nociva, ¿verdad? No la competitividad, sino la competencia nociva también podría llegar a ser un obstáculo para ser generosos. La mentalidad de pobreza, ¿qué tal? Ay, no, yo no doy porque soy pobre. ¿Ah? Y lo poquito que tengo, pues no se lo voy a dar a nadie. ¿Qué tal el afán? ¿Qué tal la ansiedad? La preocupación que tenemos de quedarnos pobres y sin nada. Así es de que, hermanos, ser bondadoso requiere acción. ¿A través de qué cosa? Hay una palabra clave en este asunto de la generosidad. Requiere acción a través del servicio. Y hay muchas maneras de demostrarlo. Cuando tú y yo tenemos una disposición de servir a otros, estamos siendo generosos. La generosidad no siempre va a involucrar dinero, anótalo, no siempre, pero es parte de, ¿sale? Entonces el servicio, piensa, ¿en dónde puedes servir? ¿En qué áreas puedes servir? Porque al servir va a involucrar de tu tiempo, va a involucrar de tu esfuerzo, va a involucrar tu conocimiento, va a involucrar tu dinero también. Va a involucrar que tú completo como ser te puedas brindar y te puedas dar a otro que lo necesita. Por eso es que digo que la generosidad y la bondad requiere acción a través del servicio. ¿Quieres empezar a ser generoso? Empieza a mirar la necesidad en donde te desenvuelves y sirve a los que te rodean, sea en tu trabajo, sea en tu casa, sea en tu iglesia, sea en tu escuela, jóvenes. Por eso nos gusta el social service, servicio social. ¿Y el servicio social a quién le beneficia? A otros y a ti mismo. A otros es que les estás dando generosidad y a ti mismo estás dándote la oportunidad de crecer y madurar en tu carácter. Entonces hay muchas maneras de demostrarlo, el servicio. De hecho, ¿quién es el mayor ejemplo de servicio? Cristo, el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él, ¿a quién buscaba? ¿A quién? Al que necesitaba más. Buscaba al fatigado, buscaba al cansado, buscaba al pobre, al enfermo, al solitario, al rechazado. Y era benévolo con ellos. Se daba y se brindaba al 100%. Incluso uno de sus lemas era: yo he venido a servir, no a ser servido. Él decía: yo he venido a dar vida. Y vida, ¿cómo? Pichicata.
y vida cuenta chiles. No, Él vino a dar vida en abundancia, abundantemente. Así es de que ser generoso es un rasgo de carácter y bíblicamente se define de la siguiente manera, anótalo. Generosidad es usar todo lo que tengo para glorificar a Dios, porque todo le pertenece a Él. Escucha, usar todo lo que tengo para glorificar a Dios, porque todo le pertenece a Él. Eso es ser generoso. Proverbios 22:9, anótalo como referencia. Dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Escucha, en otra versión dice: el corazón generoso será bendito, porque dio de su pan al indigente, o sea, al necesitado, le dio pan. Proverbios 22:9. En Hechos, sí, vamos a buscarlo, Hechos 20:35. Ese es uno de los pasajes más famosos respecto al dar, respecto al ser generosos. Y es un discurso del apóstol Pablo cuando se despidió estando en Mileto. Pon atención, verso 20, pero capítulo 20, verso 35, dice: en todo, antes de irse, quiero que escuches, este momento es tan emotivo, todavía no me lean, fíjate, es un momento tan emotivo porque Pablo estuvo allí en esa iglesia. ¿Qué crees que estuvo haciendo? Sirviendo. Porque aún el que enseña la palabra está sirviendo. Yo no tendría necesidad de desglosar la palabra y dárselas, pero ese es mi servicio. Por eso Dios me estableció como pastor, para estudiar la palabra y enseñárselas y desglosárselas. Yo podría estar en mi casa, esto yo lo preparé en mi tiempo y me alimentó, y me pude haber quedado en mi casa y haber dicho: que ellos busquen, que ellos se alimenten solos, ya pueden. Pero no, vine a servir. Y Pablo estuvo ahí. Como saben, él pasaba temporadas largas y él estuvo sirviendo. ¿Y cómo servía él? Con la ternura de un papá. Él se daba. Y entonces él está dando su último discurso, y quiero que veas lo emotivo de sus palabras e incluso su despedida. Fíjate, verso 35. Él decía en el cierre de su discurso: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Fíjate que estas palabras resonaban como un eco en el corazón del apóstol, a tal grado que esa era su manera de vida, su forma de vida era dar, dar, dar. Dar a todos, dar al necesitado, dar al pobre, aún al que creía que no necesitaba, aún a ese le daba, porque esa es la característica del Padre. Él dice que Él hace llover sobre todos, Él hace que salga el sol sobre todos. Y ve la despedida. Imagínate haber estado en un lugar que serviste, diste tu vida entera. Y escucha, verso 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Híjole, este pasaje me conmueve tanto, porque ¿sabes qué me enseña? Escucha esto. Necesitamos aprender a imitar este rasgo de Pablo. Debemos aprender a servir en cada momento que tengamos la oportunidad, con cualquier tipo de personas,
debemos aprender a servirles como si nunca jamás los volviéramos a ver. ¿Cómo deberíamos servir? Piénsalo. Nunca más te voy a volver a ver. ¿Qué impresión te quiero dejar en el corazón? Te quiero dejar la impresión de haber sido un ser payaso, egoísta, soberbio, altivo, arrogante, presumido, presuntuoso. Ahorita vamos a hablar de eso. O quiero que aunque nunca más vuelvas a ver mi rostro, mi vida te haya impactado tanto en cómo te serví y cómo me di a ti, que puedas ver a Cristo en mí. Eso hacía Pablo. Por eso dice que lloraban, se le fueron al cuello y lo besaron. Dijeron: Pablo, estuviste aquí dándote. Imagínate lo emotivo del momento. Nunca más lo volvieron a ver. Y por eso Pablo servía con tal pasión y se daba de tal manera que él quedaba también en su corazón tranquilo, de decir: le serví al Señor y todo lo hice como para Él. Así es de que usar todo lo que tienes para glorificar a Dios, esa razón de que todo lo que tienes te lo dio Dios, todo le pertenece a Él. Ahora te tienes que preguntar: ¿qué tienes en tu mano? Allá en la convención, en la graduación, el que dio la prédica decía: ¿qué tienes en tu mano? Dios le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo: tengo una vara. Ah, pues con eso poquito que tienes, que es una vara, yo te voy a llevar a liberar a mi pueblo. Creo que fue en jóvenes, le decíamos a los jóvenes: ¿qué prefieres? ¿Una vara o un cetro? ¿Qué crees que nos contestaron los jóvenes? Pues un cetro. Porque el cetro, ¿qué representa? Ser rey, mandar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que nos gusta, mandar y hacer lo que queremos. Pero no nos gusta servir, ser abnegados y negarnos a nosotros mismos. No nos gusta. ¿Sabes? El corazón generoso es generoso porque reconoce que lo que ha recibido no lo pudo haber obtenido por sus propios medios. No pudimos haber recibido lo que hoy tenemos por nuestros propios medios, ni por nuestros propios méritos. Y por eso la generosidad comienza con la gratitud. ¿Qué tanto eres agradecido? ¿Qué tanto agradeces a Dios por todo lo que tienes? Antes de aprender a ser generosos, debemos aprender a ser agradecidos. Veníamos hablando, justo ayer estábamos comiendo con Alex y Flori, y les decíamos: parte de la labor que hacemos en la escuela y con los muchachos es entrenarlos en cuestiones tan básicas que parece ser que hoy están perdidas, como el gracias y por favor. Oye, mi amor, ¿quieres una galleta? Así hemos recibido respuestas. Oye, amor, te estoy hablando. Así hemos recibido respuestas y actitudes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tolerar esas respuestas? No, claro que no. Hablar con esos muchachos en amor y decirles: oye, mi amor, necesito que me voltees a ver a la cara. Lo que acabas de hacer es una grosería. Y necesitamos enseñar buenos modales. ¿Para qué? ¿Para ser buenas personas? No, para reflejar a Cristo. Se voltea a ver a la cara cuando un adulto te habla y se dice: no, profe, no, miss, muchas gracias. O sí, muchas gracias, ¿verdad? Y uno toma y gracias. Oye, por favor. De verdad, créanme, cambia la actitud cuando enseñamos gratitud. Porque para poder ser generoso hay que ser primero agradecido. El que no agradece cree que merece todo. Y se va generando, en ese tipo de personas, se va generando un corazón codicioso, un corazón que exige cosas en vez de dar cosas. Por eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos y aquí en la iglesia empezar a desarrollar
este rasgo de carácter, que es ser generoso, pero empieza con la gratitud. ¿Qué tanto le agradeces a Dios? Venir temprano a este lugar, y ya hablaré también de la puntualidad. Venir temprano a este lugar y chutarte las 4 alabanzas o 5, las que fueran, alzando tus manos y dándole gloria al Dios del cielo, eso es gratitud. Y si no eres capaz de pasar 4 canciones cantándole, danzándole, gritando, aplaudiendo, alzando tus manos a Dios, no vas a ser capaz de servirle a tu prójimo. Si al propio Dios, Rey soberano, todopoderoso, nos cuesta trabajo por gratitud pasar 20 minutos alzando las manos cuando Él pasó horas clavado en la cruz, no sé entonces a dónde vayamos a parar. Necesitamos desarrollar esto. Enseñémosle a nuestros hijos a ser bondadosos, a ser generosos, pero primero a ser agradecidos, que agradezcan todo. Por eso oramos cuando desayunamos, comemos y cenamos. Por eso oramos cuando podemos viajar, cuando podemos comprar cosas. No les enseñen a escribirle cartas a Santa Claus y a los Reyes Magos, que le den gracias a Dios por los regalos que pudieron recibir. Es alguna filosofía personal que no hicimos con nuestros hijos. Obviamente les dijimos respeten, no le hagan spoiler a los pobres niños, ¿va? Pues les rompen el corazón que cuando te enteras quién es Santa y quién es los Reyes Magos, ¿va? Todavía me acuerdo de una compañera pobre en la secundaria. Ya a esa edad ya uno dice, ya, primero de secundaria. Le empezaron a hacer, pero a ver, aquí ¿alguien cree en los Reyes Magos? No vaya yo. No vaya yo a lastimar corazones, para empezar. Pobrecita la muchachita esta, primero de secundaria, le empezaron a burlar. Ay, no me acuerdo ni de su nombre, María, Selene, quien sea. María no sabe quiénes son los Reyes Magos. Y se estaban riendo, ¿no? Y bien enojada, voltea y les dice, claro que sí sé quiénes son los Reyes Magos. Y entonces el profe, a ver, ya cálmese, a ver, ¿quiénes son los Reyes Magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. Pobrecita. Y ahí la desencantaron, lloró. Me explico, pobre. Bueno, esto mejor enseñémosle a nuestros hijos a ser agradecidos con el que les trajo esos regalos, esas dádivas que no merecen, pero que se les da porque hubo un corazón generoso. Amén. Así es de que no solo por los regalos, tenemos que desarrollar gratitud en nosotros y en nuestros hijos por la familia que tenemos. He escuchado a tantos jóvenes quejarse por las familias que tienen, por el papá, la mamá y los hermanos que tienen. No permitamos eso, porque estamos creando monstruitos, avaros, codiciosos, ensimismados, ególatras. Rompámosle ese caparazón duro y enseñémosles, no, valora a tus hermanos. Muchos dicen, no, pues, a veces me tocó escuchar jóvenes que papás les decían, oye, imagínate que, porque te quejas tanto de tus hermanos, imagínate que fueras hijo único. Y al revés, decían, ay, sí, por favor, qué bueno, ojalá hubiera sido hijo único. Valoremos nuestras familias. Valoremos la casa, la comida, el colegio, si hay escuela de paga, valoremos ese esfuerzo, la ropa, etcétera. Que sean capaces de desarrollar una mejor empatía, que ya nos hablaba de eso Milton, y compasión por los demás. Si no les enseñamos a reconocer que recibieron gracia, ellos no van a poder dar de gracia. Escucha esto, es bien importante. Si tú no le enseñas a tus hijos y tú mismo reconoces que hemos recibido de gracia, no vamos a poder dar de gracia. Eso decía el Señor, vayan y den de gracia lo que recibieron de gracia. Así es que hoy podemos dar con liberalidad y podemos dar con generosidad. ¿Por qué cosa? Porque nuestra riqueza y nuestro bienestar están sustentados en las abundantes riquezas de la gracia de Dios. ¿Te acuerdas que yo decía, nuestro amor a Dios tiene su sustento en el amor de Dios hacia nosotros? Podemos ser fieles a Dios porque Dios es fiel y verdadero.
Igual es con esto. Tú y yo podemos ser generosos y dar con liberalidad, porque nuestra generosidad está sustentada en las riquezas de Dios, no en las tuyas. Por eso puedes dar con liberalidad, aún en medio de gran escasez, o aún en medio de gran pobreza. El apóstol Pablo, que fue quien lo experimentó, hubo algunas iglesias que él las elogió y les dijo: ustedes en medio de gran escasez pudieron dar, y dar más que otros que vivían en abundancia. ¿Cómo es eso posible? Porque es una obra que solo Cristo puede hacer. Entonces, cuando alguna vez estés tentado a no dar y digas: no, es que estoy bien roto, piensa en los que de verdad están rotos, los que llevan tal vez 3 días sin comer y que les tienen dolor de hambre. No sé si has experimentado un día que las tripas te están comiendo por dentro. Ahora imagínate 2, 3 días. Entonces podemos dar de gracia, porque nuestra generosidad se sustenta en las riquezas de la gracia de Dios. Filipenses 4:19, anótalo, qué hermoso pasaje. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para empezar, tú y yo podemos decir, igual que el apóstol Pablo: mi Dios. Empieza por ahí. Es mi Dios. Si es mi Dios, entonces Él me va a dar todo lo que necesito, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Así es de que imagínate a Dios que está allá arriba, está allá todas sus riquezas, y Él está enviando constantemente todo lo que necesitamos, ¿va? Todo lo está mandando. Pero resulta que el que administra las salidas, porque cuando vas a una empresa hay un registro, las compras, las salidas, pues resulta que ha de tener un arcángel allá, que está administrando. A ver, ¿cuánto va para allá a la familia Gutiérrez, a la familia Pérez, a la familia Aguilar, a la familia Panécatl, a las Cabrera? Y va quien lo administra. Y por eso dice: de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quien sabe lo que necesitas es Dios, no tú. El que sabe lo que necesitas es Dios. Por eso que cuando hoy pedimos, tenemos que también tener un corazón dispuesto a recibir con contentamiento. Porque a veces recibimos y decimos: Dios, pero como que te quedaste un poquito corto, ¿no? Como que te faltaron 3 ceros en el cheque, ¿verdad? Pero el único que sabe cuánto necesitamos recibir es Dios. Porque tú no sabes si Dios quiere formar en ti otros rasgos de carácter, o aumentar tu fe, o aumentar tu confianza en Él, cuando Él manda solamente para el día. Cuando Elías se fue a la cueva a ser sustentado, no sé si tú recuerdas, se fue a esconder Elías. Dice que Dios le estuvo sustentando y que le llevaban las aves, un ave le llevaba su ración de sustento diario. El pueblo en el desierto, después de haber salido de Egipto, dice que recibía su ración de maná diario. Ahora quiero decirte algo: si tú crees que vivir al día es estar roto, no conoces a mi Dios. Porque vivir al día es vivir en su gracia. Vivir al día es depender de Él y saber que Él no va a dejar un justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan, porque Él es fiel y tu generosidad se sustenta en sus riquezas. Entonces piénsalo 2 veces
antes de limitarte en dar a otros. Dios es fiel. Dios te va a cuidar porque eres su hijo, eres su hija, eres su posesión más preciada. Si dio la vida de su hijo para comprarte, no te va a sustentar. Jesús lo decía de una manera hermosa, poética. Si quieres, mira las aves del cielo. Yo siempre decía, todos esos pajaritos chiquititos están bien gorditos. Dios les da lo necesario. Decía, mira las flores del campo, Dios las viste de hermosura. Y decía, ni Salomón con toda su riqueza y su gloria se vistió con la hermosura que esas flores. Y tú y yo, que somos mucho más importantes que unos pajarillos y unas flores, ¿cómo Dios no nos va a cuidar? Confía en Él. Amén. Sabes, Dios es bondadoso, generoso y dadivoso por naturaleza. En Él está darnos abundantemente. Él no va a escatimar al momento de dar, pero solo Él sabe cuánto necesitas. Efesios 3:20 y verso 21. Efesios 3:20 y 21 dice así. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Mira, tu idea y mi idea de la vida es muy distinta a la de Dios. Y cuando a veces vivimos situaciones de escasez, Dios está dándonos cosas mucho más abundantes de las que pides o entiendes. Porque tú y yo traducimos bienestar en lo material y Dios no. Dios traduce prosperidad o bienestar en todo el ser, en el ser interior, en el hombre interior. Ahí es en donde realmente se manifiesta la verdadera prosperidad. Es ahí. ¿De qué nos va a servir? Y mira, lo hemos visto. Podría yo pasar horas contándote historias de gente que conocimos y testimonios de otros creyentes, de gente que lo tiene aparentemente todo. Yo diría, lo tiene todo en lo material, pero en lo emocional y en lo espiritual están huecos, secos, vacíos y muertos. ¿Para qué querríamos tener todo eso si no tenemos lo más importante, que es la gracia del Señor? Así es de que Dios está obrando y Dios te está dando mucho más abundantemente de lo que has pedido o incluso de lo que tu mente humana y corta y limitada entiende. Dios está haciendo algo muy grande. A pesar de que haya escasez, sí, a pesar de que haya escasez. Amén. Ahora, el problema es que por la falta de Dios y la crisis que hay, que no hay valores, no hay principios, que lo sabemos, nuestra sociedad atraviesa, hoy ya se llega al extremo incluso de pensar que ser generoso es una desventaja. Al revés, se piensa que el ser generoso es hasta tonto, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en un trabajo. Imagínate que llega alguien inexperto, recién contratado y te dice, oye, yo veo que haces muy bien tu trabajo, dame unos tips. Y tú, sí, claro. Aprendiste el domingo que había que ser generoso, ¿verdad? Y compartes tu experiencia. Oye, mira, al jefe le gustan los reportes así. Y mira, cuando captures, cuidado con eso porque ha habido errores, yo me he equivocado y híjole, casi me cuesta el trabajo, ¿no? Por cierto, mira, a la máquina dispensadora no le metas porque te roba, ¿no? Así todo, le da santo y seña. Imagínate que otro compañero te ve y dice, ay, qué bruto eres, te va a bajar a la chamba. Porque esa es la mentalidad. Mejor ponle el pie para que lo corran, para que el tonto sea él, para que el inexperto sea él. ¿Y quién queda bien parado? Pues yo. ¿Verdad? Cuidado con esa actitud. La falta de Dios, la falta de valores en nuestra sociedad cree que ser generoso es una desventaja.
Nuestros muchachos están aprendiendo que el éxito, la felicidad, el progresar es acumular bienes, escalar posiciones, cosechar fama y poder. Creen que eso es lo que se debe perseguir. Y hacer algo que no contribuya a eso, hoy es una pérdida de tiempo, tristemente. Así es de que la competitividad, hermanos, más bien la competencia negativa, el protagonismo, incluso la agresividad que se da en donde nos desenvolvemos, ¿qué ha desplazado? Ha desplazado la humildad, la compasión, la rectitud, la bondad, la generosidad. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Dice así, fíjate, Pablo diciéndole a Timoteo, le está instruyendo y le está diciendo: a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Vuelvo a leer. Si ya están ahí. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué cosa? Para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos, pero fíjate en qué: en buenas obras. Número 2, dadivosos. Número 3, generosos. 19, verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esto necesitamos quebrarlo en nuestras mentes. ¿Dios está en contra de la riqueza? No. Está en contra de la avaricia. Incluso la Biblia dice: la avaricia es idolatría. Ahorita lo vamos a ver. Y necesitamos desarrollar puntos prácticos. ¿Cómo? Algo práctico. Vamos al grano, cosas prácticas. Enseñar a dar sin esperar recibir nada a cambio. Piensa en tus hijos, tú los conoces. Piensa en ti, tú te conoces. ¿Das sin esperar recibir nada a cambio? Ahí ya llevas un punto. Otro, este está tremendo: enseñar a no dar lo que nos sobra. Eso no es ser generoso. Eso es tirarle la basura a alguien más. Aunque por ahí se diga: la basura de uno, tesoro del otro, o algo así dice. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Dice así? ¿Cómo va? Sí va, creo que sí. Aunque diga ese dicho, un hijo de Dios no da lo que le sobra. Ojo con esto, no enseñemos a dar las sobras. Ojo con eso. Otro aspecto muy práctico: servir de compañía a los abuelos o a las personas que lo necesitan. Mi amor, tus vacaciones, ¿qué crees? Van a ser espectaculares. Te vas a ir 2 semanas con tu abuelita, con tu abuelito. Y tu frase célebre va a ser: todo lo que te pida hacer tu abuelita o tu abuelito, sí, con mucho gusto, estoy a tu servicio. ¿Qué más, abue? Y mira cómo van a regresar, bien contentos. Y además sin teléfono, a chutarse las novelas que la abuelita ve. Porque eso es generosidad. Aún con el control de la tele es ser generoso. ¿Cómo somos envidiosos con eso? Y hay gente que ni tele tiene. Colaborar con los padres en el hogar, eso es ser generoso y desarrolla generosidad. Colaborar con los padres en el hogar. Asignen labores a sus hijos, hermanos.
No estás, no los estás violentando con la esclavitud. No, tienen que aprender a trabajar y a ser generosos. Otro, me encanta, enseñar a respetar, cuidar y valorar la creación de Dios. ¿Sabes? A veces me encuentro niños en los parques arrancando arbolitos, pateando perros. Por ahí, tristemente, se hacen virales videos cuando queman animales vivos. Qué mente tan torcida y qué papás tan descuidados que no instruyeron en esto. O sea, la crueldad aún en contra de la creación de Dios. Saber que hay que valorarla. Hay que valorarla. Otro, dedicar tiempo para escuchar a un amigo, no hablar. Sentarte, callarte y escuchar lo que otro tiene que decir. Eso es ser generoso con tu tiempo. Y escuchar, no nomás ahí ponerle autopilot, ¿verdad? Piloto automático. Ah, sí. Ah, sí. Wow, sí. No me digas. Y por dentro, ay, ya que me cuelgues, ¿no? ¿O para qué le vine a tomarme un café? Eso es ser generoso. ¿Y qué hace la gente después de que lo escuchaste 1 hora, 2 horas? Ay, gracias por escucharme, te amo tanto. Y tú, ay, sí, gracias. Eso es ser generoso. Otra, defender a otros cuando veas que hay acciones injustas hacia ellos. Sabes, en la Biblia hay juicios muy severos de Dios hacia las personas que no defienden al desprotegido. Lo menciona mucho. Proverbios, Levítico, habla mucho de al pobre, al menesteroso, cobijarlo, darle cuidado, ¿no? Cuando le hacen a alguien bullying o lo acusan injustamente, ahí hay que saltar y defenderlos. Otro, regalar pertenencias a personas que lo necesitan, o a familias, o asilos, orfanatos. ¿Y por qué digo pertenencias? Porque hay cosas de todo nuestro closet y de toda nuestra casa, hay cosas que decimos, este es mío, ¿ah? Este es mi favorito. Haz el ejercicio. Haz el ejercicio. Algo que te encante y te guste y todavía está bonito, ¿ah? De buen uso, regálalo. Una última, y hay muchas más, pero una última, hacer campañas evangelísticas en zonas pobres. Lo que pretendíamos hacer a Oaxaca, que se detuvo por la pandemia, y queremos que ahí vayan jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que más necesitan desarrollar generosidad. Y te sorprende ir allá y regresar con cara de zapato cuando te das cuenta que ellos dieron más que tú, porque ellos dieron de su pobreza. Qué tremendo es. Esperamos que Dios nos conceda ir y experimentarlo. Lucas 12, vamos a ver una parábola, ya casi estamos enfilándonos al cierre. Dice Lucas 12, del 13 al 32. Estaba Jesús predicando y de repente alguien de la multitud, escucha, le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Cómo que parta conmigo la herencia? Quiere decir que el hermano fue un gandaya, se quedó todo. Y entonces el hermano dice: dile que comparta la herencia. ¿Qué hubieras dicho tú? No sigas leyendo. ¿Qué dirías tú? No, si fueras al que te vienen a decir: oye, fíjate que mi hermano no me quiere dar la parte de la herencia que me toca, y ahí están los dos, ¿qué dirías?
¿Qué dirías? Ahora, ponte en el lugar. ¿Qué harías si fueras tú al que dejan sin herencia? Ahora ponte en el otro. ¿Qué harías tú si fueras el que quitó la herencia? Ya vimos las tres perspectivas. ¿Qué haría Jesús? Fíjate. Mas Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Les dijo: miren, y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate y living la vida loca. ¿Ah? Pero Dios le dijo: escucha, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Podríamos contrariarnos y pensar: ¿por qué Jesús no fue por el que quedó fuera de la herencia? ¿Por qué? Porque Jesús conocía las intenciones. Y el problema no era la justicia en la herencia, el problema era la intención del que se estaba quejando. Había avaricia en el corazón. Estaba diciendo: si no recibo esa herencia, estoy perdido. Qué fuerte es eso. Y Jesús le dijo que conoce las intenciones. No pongas tu corazón en eso, porque eso no es. La lección siguió. Dijo luego a sus discípulos: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo qué vestirán. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Consideren los cuervos, que no siembran, no ciegan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes más, mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aun lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a ustedes, hombres de poca fe. Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas busquen el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Termina con este versículo, ese pasaje. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen, den limosna, hagan bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Así es de que la codicia o la avaricia es idolatría, el afán y la ansiedad también, la preocupación, todo eso, hermanos, se llama pecado. Y aquello que más deseamos es lo que se convierte en nuestro ídolo. Por eso dicen: donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si pones tu tesoro en los bienes materiales, eso es lo que tu corazón va a adorar y va a anhelar. Ahora, no solo lo material, ya hablamos, activismo, tradiciones, religiosidad. Cuidado con esas cosas. Termino con estos puntitos. La avaricia distorsiona nuestra perspectiva. Número 2, la avaricia incrementa el egoísmo. Fíjate qué tremendo. La avaricia distorsiona nuestra perspectiva, no nos deja ver claramente.
Número 2, incrementa el egoísmo. Número 3, alimenta la presunción. ¿Qué es la presunción? Cuando alguien es presumido. Pocas palabras para que lo entiendan. ¿Sale? Ya vimos, no hay problema con tener posesiones, pero si lo material nos posee, entonces estamos en problemas. No hay problema con tener posesiones, pero si lo material nos posee, estamos en problemas. ¿Sale? Yo lo decía, acumular te causa más insatisfacción. Es como cuando dicen que pasas mucho tiempo en el mar y tienes sed y tomas agua de mar, te da más sed, pero más te mata. Entonces es igual, la avaricia y la codicia produce eso, y lo material nunca te va a satisfacer y no va a definir quién tú eres. ¿Sale? Ya estoy terminando, me faltó un puntito más ahí. Y 4, la avaricia ignora a Dios. Yo, mira, cuando traté de analizar esto, lo puse así porque dice la palabra, el necio dice no hay Dios, y un avaro es un necio. No sé si logras hilarlo. El necio dice no hay Dios. El avaro es un necio. Entonces el avaro ignora a Dios. No considera a Dios para sus asuntos. No considera a Dios para sus negocios. Y Dios tiene que regir todo. Tenemos que ser buenos administradores. Y ese es el punto más grande. Si no entendemos que todo es de Dios, que somos meramente administradores, no vamos a poder ser generosos tampoco. Eso hace que nos volvamos como tontos, como insensatos, pensando que yo estoy a cargo, pensando que lo que soy y lo que tengo fue por mi propio mérito. Los necios e insensatos no son capaces de decir, por la gracia de Dios soy lo que soy, como decía el apóstol Pablo. Así es que, ¿cómo puedo ser rico para Dios? Termino con esto, 3 puntitos más. Número 1, hay que realinear nuestras prioridades en cuanto a la administración. Si ya entendiste que lo que tienes no es tuyo y ahora lo vas a administrar, realinea tus prioridades. Siéntate, estudia la palabra, habla con tu esposa, dile, amor, ¿cómo crees que administro el dinero? ¿Cómo crees que se gasta el dinero? ¿Crees que uso principios bíblicos para administrar el dinero? Si no, hay que realinear prioridades. Asigna porcentajes, asigna un presupuesto, no solo para las necesidades básicas de tu casa, también para ahorrar, también para imprevistos, pero también asigna un presupuesto para dar a otros en necesidad. Eso es ser conscientemente generoso, como empecé esto, por voluntad propia. Pero si ni siquiera la administración básica en el alimento, la comida, la ropa, la renta, la gasolina, ni siquiera en eso soy bien administrado, obviamente que no me va a quedar para ser generoso y para bendecir al prójimo. Entonces hay que realinear prioridades en cuanto a la administración, ¿sale? Número 2, hay que practicar. ¿Cómo? Hay que dar. Constantemente hay que practicar la generosidad. Porque si nada más planeas y no das, no sirve absolutamente de nada. Hay que usar esos recursos que Dios nos da para dar y sembrar en otros, ¿sale? Ya hablamos, no solo dinero, tiempo, talentos, experiencia. Y número 3, ahora tienes que empezar a redirigir la riqueza que Dios te ha dado. Redirígela a lugares donde sabes que también va a dar fruto. Ser buen administrador no nomás es dar por dar. Hay que saber a quién le das. Si tú te encuentras a un teporochín allí en Coyoacán, ¿ah? Que desde que te llega, ¿a qué te huele? ¿Ah? Y te pide 50 varos y se los das, ¿qué crees que va a ir a hacer? Se va a ir a drogar. Hay que ser inteligentes para dar, hay que ser buenos mayordomos y administradores para dar. ¿Sale? Ojo a quién, hay que saber redirigir.
Y con todo esto, obviamente, esta prédica no iba a hablar del diezmo, pero con esto cierro porque no podía dejar de tocarlo. La generosidad está involucrada cuando honramos y cuando sembramos. ¿Tienen las canastitas? ¿Me las traen por favor de una vez? Yo lo expliqué muy brevemente la vez pasada, pero estas dos canastitas es una forma de poner en práctica, de empezar a redireccionar lo que hemos hablado, de empezar a realinear prioridades, ¿ok? Como tú puedes ver, las dos canastitas dicen honra y la otra dice siembra. No creemos en la enseñanza del diezmo porque fue una enseñanza que se mantuvo vigente solo en el Antiguo Testamento, en donde era requerido un sistema de servicio sacerdotal, donde era requerido un sistema de sustento para los servidores del templo o del tabernáculo en la época de Moisés. Tampoco mucho menos creemos en el diezmo cuando los predicadores lanzan el versículo de Malaquías 3 y dicen que el pueblo es maldito porque le ha robado a Dios y que por eso tienen que diezmar, porque si no están en maldición, porque pues eso va en contra del nuevo pacto y va en contra de la enseñanza de Efesios y de muchas otras escrituras donde dice que ya somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, ¿cómo un nuevo creyente, cómo un hijo de Dios puede ser bendecido por Cristo con toda bendición espiritual y estar sentado en los lugares celestiales con Cristo? ¿Y cómo puede ser maldito al mismo tiempo? Está equivocada esa enseñanza. El diezmo no te bendice o te maldice, o sea, no te hace ser bendito o no te hace ser maldito. Esa es una enseñanza equivocada y no es bíblica. Lo que estamos enseñando es que nuestra naturaleza cambia. Cuando nacemos de nuevo somos nuevas criaturas. Las viejas cosas pasaron y todo es hecho nuevo. ¿Qué pasó? La avaricia, la codicia, el egoísmo, el orgullo, todo eso que éramos antes ya pasó. ¿Qué somos ahora? ¿Qué es lo que es hecho nuevo? Que somos ahora humildes, bondadosos, generosos, etc. Y por esa nueva naturaleza y apelando al carácter de nuestro Dios y queriéndolo imitar, es por eso que ahora damos. ¿Cómo damos? Con liberalidad. ¿Cómo damos? Administrando bien. ¿Cómo damos? Damos con sabiduría. Pero la Biblia, y no lo voy a hablar hoy, pero dice que debemos dar de manera, de acuerdo a cómo hayamos prosperado. Eso es de manera proporcional. ¿Cuánto? Lo que haya en tu corazón. Lo que haya en tu corazón, literalmente eso es. ¿Ok? Ahora medita por un momento. Cuando tú estás enfermo, como ha pasado con muchos de ustedes, van al médico. ¿Cuántos han tenido que pagar cuentas grandes por el médico? ¿Sí o no? Ahora no solo es eso, es la medicina, ¿cierto? Cuando algunas veces tal vez hayamos pasado por situaciones emocionales, alguno aquí tal vez haya recurrido a un psicólogo también. ¿Cuánto te cobra un psicólogo? ¿Cierto? Ahora, ojo con esto porque es bíblico. Cuando servimos al Señor en todas las áreas que involucra la iglesia, nosotros estamos dando sin esperar recibir algo. Y así lo hemos hecho. ¿Cierto? ¿El pastor cobra? No, no cobra. ¿A cuántos les he cobrado por ir a sus casas a darles consejería? ¿A cuántos les he cobrado lo que les sirvo de cenar cuando van a mi casa? A nadie, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes PRIS les ha cobrado por subir las prédicas? ¿A cuántos de ustedes los que cantan y tocan aquí les han cobrado por dirigirlos en los cantos? Ok, ¿creen que eso cuesta? ¿Qué les costó a ellos? Tiempo, esfuerzo. ¿Sabían que los músicos ensayan en la semana? Pris estudió su carrera de eso también, ¿no? ¿Sabe? No cualquiera está ahí. Y así, voy. Ahora, eso lo hacemos por amor a ustedes y no lo cobramos ni lo cobraremos nunca jamás en la vida.
Pero ahora, poniéndonos de su lado, y a mí me ha tocado ser oveja y estar del otro lado, si nosotros somos capaces de desarrollar esta cualidad de carácter, quiere decir que vamos a valorar también el servicio de otros. Y es digno también, es digno honrar a las personas, en todo sentido, no solo al pastor. La Biblia dice: honren a sus pastores, y más a los que enseñan bien, ¿verdad? Doblemente. Ahora, yo les dije la vez pasada, gracias a Dios no tenemos necesidad de vivir de lo que se reciben en estas canastitas, porque hemos aprendido a trabajar con nuestras propias manos y a generar el sustento, tanto que podemos dar a otros con liberalidad, becar alumnos, pagarles paces, regalárselas literalmente, becar uniformes, etcétera, cantidad de dinero y recursos que se ha sembrado en otros, y eso es una bendición para nosotros. Pero eso es bajo la nueva naturaleza, es algo que el Señor nos manda. Así como no mentir, así como no robar, ¿verdad? Así como no decir groserías, así como no ser infieles, es igual no ser avaros ni codiciosos, es exactamente igual. Entonces, cuando nosotros damos aquí, damos en la iglesia, es mostrar también honra y es mostrar respeto y consideración hacia las personas que nos sirven. Por eso es que no creemos en un diezmo hoy, pero sí creemos en una honra o en una siembra o en una colecta, como también propiamente se diría. En el Nuevo Testamento vas a encontrar la palabra ofrenda, pero cuando vas al griego, al texto original, realmente se usó la palabra colecta. Pablo pidió ofrendas, pero no ofrendas al estilo del Antiguo Testamento, sino colectas. Y hacer colectas está bien, obviamente siempre y cuando esas colectas vayan al lugar correcto. Gracias a Dios hubo por ahí, tenemos un guardadito, ¿cierto?, de la colecta a Oaxaca. Ahí está guardado, no me lo gasté en Disney, ¿ah? Ahí está guardado. Entonces, esas son las cosas que se tienen que hablar. En un futuro también queremos estar dando reportes mensuales de cuánto se está ingresando a la iglesia, en qué se está usando, en qué se está gastando todo ese dinero, porque tenemos que ser transparentes y es importante que tú lo recibas. Y solamente quería tocar este tema brevemente para que tú sepas que lo que hacemos al depositar en la canastita de honra es para los que servimos en la obra del Señor. Y cuando depositamos nuestro dinero en la siembra, es para necesidades del local, como pagar la renta, cómo comprar instrumentos, cómo tener equipo adecuado, etcétera, para poder servirte de una mejor manera. ¿Sale? Si tú incluso, sabes, yo analizaba, y con esto termino, si analizas los 10 mandamientos, ¿ya cuántos se lo saben? Los 10 mandamientos, analízalos. Los 10 mandamientos le llaman la ley de Dios, la ley de Moisés, perdón, le llaman la ley de Moisés. Pensamos que son 10 órdenes directas, rígidas, estrictas que hay que cumplir. Pero cuando Dios pensó en los 10 mandamientos, ¿sabes realmente qué hay detrás de la ley? Porque la ley suena a algo que se tiene que cumplir, ¿verdad? Quieras o no quieras, pero ya aprendimos que el cristianismo es una convicción. No es algo obligado. Y cuando hay una convicción y tú analizas los 10 mandamientos, atrás de cada mandamiento, ¿sabes qué hay? Hay honra. Hay honra. Piensa, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es honrar ¿a quién? A Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Honrar su imagen. Porque cuando hacemos un ídolo, estamos deshonrando su imagen, incluso su apariencia, ¿verdad? ¿Qué es deshonrar una imagen? Como cuando ¿han visto estas caricaturas políticas, ¿verdad?, que ponen en mal a los políticos? Eso es deshonra a esa persona. Entonces, hacerte un ídolo es como deshonrar la imagen de Dios también, no solo a Dios mismo, su imagen. Otra, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso es honrar ¿qué? Su nombre. No puedo andar usando el nombre de Dios nomás porque se me ocurrió. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, y el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Qué estamos honrando ahí?
el séptimo día, pero también estamos honrando su creación y su obra, porque se supone que es un día para descansar y contemplar sus maravillas también. Honra a tu padre y a tu madre. ¿A quién honras? A tus padres. No matarás. ¿Qué estás honrando ahí? La vida. No cometerás adulterio. ¿Qué estás honrando ahí? El matrimonio. No hurtarás. ¿Qué estás honrando? El trabajo y la administración de otros. Escucha, el trabajo y el esfuerzo de otros. Eso es no robar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es honrar tus palabras también y honrar la imagen del prójimo. Y por último, no codiciarás, que es de lo que hablábamos. Y eso es honrar ¿a quién? Al prójimo. Darle a alguien es honrarlo, a quien sea. Y todos merecemos honra aquí. Los que están en necesidad, los que servimos y los necesitados allá afuera en el mundo. Predicar el evangelio es honrar al prójimo también, porque estás yendo a suplir una necesidad. Tal vez no tendríamos por qué, pero lo hacemos porque Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Si tú quieres asumir ese reto conmigo, ponte de pie y vamos a orar. Me van ayudando los músicos con esta canción, la primera lenta, porfa. No me acuerdo el nombre. Padre, gracias te damos esta tarde. Te damos gracias por tu generosidad. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos, Señor, lo que es la honra. Enséñanos, Señor, que has puesto a nuestra disposición todas tus riquezas de gloria. Señor, perdónanos porque a veces hemos tenido avaricia, codicia, egoísmo. A veces, Señor, hemos tenido una mentalidad de escasez, de pobreza. A veces pensamos, ¿qué podría yo dar, Señor, si no tengo nada? Señor, perdónanos porque todo eso es pecado. Perdónanos, Señor, porque todo eso te ofende, Señor. Queremos hoy entrenarnos diligentemente y ser constantes en este ejercicio de generosidad. Señor, ayúdanos a valorar, a agradecer cada cosa que hemos recibido y que podamos reconocer que es por tu gracia. Señor, el apóstol Pablo decía que tu gracia no había sido en vano con él. Eso quiere decir que él supo aprovechar cada momento que sirvió, cada hora del día, cada instante, cada lugar que él pisó, cada alma que él tocó, que él pudo influenciar. Señor, ayúdanos a ser conscientes, ayúdanos a valorar el gran sacrificio que hiciste en la cruz. Ayúdanos a valorar, Señor, la gran bondad, la gran dádiva, la gran generosidad que nos mostraste al ofrecer la vida de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, para comprar y pagar nuestras almas, para pagar esa deuda que teníamos, Señor. Nadie lo hubiera hecho, nadie lo iba a hacer, Señor. Y eso es lo que nos sorprende y nos asombra de tu amor. Gracias por amarnos, gracias por ser fiel, gracias por ser generoso. Enséñanos a honrarte, honrando a nuestro prójimo también, Señor, siendo obedientes a tu palabra. Y a partir de ahora, Señor, ser capaces de mirar la necesidad en todo lugar y en todo momento y tener la disposición de servir, que sea una convicción, que sea algo voluntario, que nos agrade, Señor, servir, dar nuestro tiempo, dar nuestra experiencia, Señor, dar nuestros recursos, dar nuestro dinero, todo, Señor, abrir nuestra casa para otras personas,
Señor, usar nuestros coches, gastar la gasolina en ir y predicar tu evangelio. Señor, todo por la expansión de tu reino. Enséñanos, Señor, a morir a nosotros mismos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Vamos a cantarle al Señor. Nuestros corazones insaciables son, Así es, Señor, nada nos llena más que tú. hasta que conocen a su Salvador. Gracias por amarnos así, Señor.